Bendiciones a todos. El tema de hoy va a ser cobertura espiritual y paternidad espiritual. Y llevarlo a la luz de las escrituras. Pero, vamos a empezar. ¿Es bíblico hablar de una cobertura humana o cobertura espiritual en términos humanos? Porque es exactamente esto lo que están predicando los nuevos movimientos neoapostólicos y proféticos que se están viendo ahora en día. Déjenme decirles hoy que analizando la palabra de Dios y viendo estas incongruencias bíblicas que se ven, me ha llevado a mí a hacer este video. Más que todo no por exhibicionismo, ni por orgullo, ni por vanagloria, porque la Biblia dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a mí. La intención de este video es que usted conozca que estos movimientos están contaminando a la iglesia de Cristo. Pero la pregunta es, ¿existe una cobertura humana espiritual? Porque ese es el concepto que muchas iglesias tienen. Y se ven en la necesidad de hallar una cobertura en otra denominación apostólica, como queriendo alcanzar la protección, el favor y el carisma y aún hasta la unción, la llamada unción profética, de que ellos tanto proclaman. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. En el Salmo 91, versículo 1 dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La única cobertura y protección espiritual la encuentras en Dios. Tú no necesitas más cobertura. Es más, si cierta denominación está pidiendo una cobertura de otra denominación, supuestamente apostólica, buscando más favor, más unción o más feligreses para su iglesia, estás quebrantando la palabra, estás confiando en el hombre. Y la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, de acuerdo ya lo establecido en la palabra de Dios, la única cobertura que existe ahora en día es la cobertura de Dios. También lo enfatiza Dios en el Salmo 61, versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Pero ahora pongámonos a pensar, ¿de qué texto o qué base bíblica ellos toman para proclamar esta cierta cobertura espiritual? Déjenme decirles que siempre toman cosas del Antiguo Testamento para aplicarlo en el Nuevo, como dije en el anterior video. La historia de Eliseo y Elías, la supuesta cobertura que tenían entre ellos dos, o la cobertura que tenía un rey con sus súbditos. Pero esto no nada tiene que ver con la cobertura espiritual. Nosotros habitamos en Dios. Cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, ya tú le perteneces a Él. Es más, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que te guía a toda la verdad. No es cierta denominación. Las denominaciones no salvan a nadie. Estar en una denominación solamente es estar en algo creado por el ser humano, porque Jesucristo no vino a establecer ninguna religión, ninguna denominación específica. Lo que Él vino fue a establecer una iglesia redimida. Y si tú amas a Cristo y amas la palabra, tienes que entender que lo que te digo hoy es palabra de Dios. La única cobertura que tú vas a encontrar en la palabra de Dios es la cobertura de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dice la palabra en Isaías, capítulo 59, versículo 19, que Él es el que pelea por nosotros. Dice la Escritura que si el enemigo viene como ríos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, levantará bandera sobre él. O sea que, si tú no tienes una supuesta cobertura humana, apostólica, espiritual, no interesa, no importa. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios es el que te protege, Dios es el que te guarda, Dios es el que te da su cobertura a través del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios me dice a mí en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, amigo, que si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, estás bajo la cobertura del Altísimo, estás bajo la guía del mejor consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo. Ahora, hay diversas formas doctrinales que estos payasos de púlpitos, y por decirlo así, emplean para cautivar a los incautos. Una de esas porciones doctrinales, y que es totalmente una herejía,
es la famosa paternidad espiritual. Con palabras como, si tú no tienes un padre espiritual, tú eres un hijo huérfano. Tú no estás bajo una protección, tú no estás bajo una guía, no tienes una identidad, no tienes un supuesto ADN, porque hasta palabras científicas le meten al asunto bíblico, cosas que no son verdad. La Biblia dice que el que hable conforme a las palabras de Dios. Eso no está inventándose palabras bonitas para cautivar a los oyentes, no es así. Si vas a hablar, habla con la forma de la palabra de Dios. Pero le meten cuestiones de orfandad, que tú eres un huérfano si no tienes un padre espiritual. Déjame decirte que la palabra de Dios dice en Juan 14, versículo 18, que nosotros no somos huérfanos. El Señor dijo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Y eventualmente lo hizo a través del Espíritu Santo en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, me dice a mí la Escritura, que a todos los que creen, a los que creen en su nombre, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que si tu padre es Dios, tú no estás huérfano. Tú no necesitas un padre humano, supuestamente espiritual, para tener una identidad de hijo, una identidad de ADN, conceptos humanos. Y transgiversando la escritura, como vamos a ver más adelante, porque utilizan textos de la escritura para transgiversarla completamente, pero nuestro Padre espiritual está en el cielo. Eres el Padre de los espíritus, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 9. Debemos obedecer al Padre de los espíritus, el único Padre es Él. En el Antiguo Testamento no existía una revelación del Padre. Antes se le conocía como Dios, el Creador, Jehová, Adonai. Bueno, muchos títulos de nombre. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dio a conocer el carácter del Padre, nos dio a conocer la identidad de nuestro Padre Celestial. No un Padre humano, un Padre Celestial. Tanto así que en Juan capítulo 5 trataron de apedrear a Jesús por decir que Dios era su Padre. Así que los fariseos se ofendieron por esta palabra, porque ya Jesucristo nos dio a revelar el conocimiento, a revelar el Padre Celestial. Pero ¿qué hacen estos falsos apóstoles? Ellos quitan en el lugar de Dios, que solamente que le corresponde a Dios, y se ponen ellos. Un hombre, un simple supuesto apóstol, creyendo ser padre espiritual, ese lugar que solamente le corresponde a Dios. ¿Por qué lo hacen? Por control. Querer controlar a la gente. Solamente es un control de mental. ¿Para qué? Para que tú estés sujeto a ellos. Para que tú no te opongas a lo que sale de la boca de ellos. Todo esto me parece algo que se dio en la Iglesia Católica Romana desde el siglo V hasta ahora, donde le llamaban papa al supuesto obispo de Roma. La palabra papa es una palabra que es un latín que viene del griego pater, y pater viene también de otras palabras, transcripciones como arameo, como abba, que todas al igual significan padre a la final. Todas a la final significan una sola palabra, que es padre. Pero al obispo de Roma, la Iglesia Católica Romana, le llamaba papa. ¿Para qué? Para que él fuera el jerarca de la Iglesia Católica Romana, que fuera el vicario de Cristo en la tierra. Tristemente, el pueblo cristiano, al verse sumergido en este movimiento apostólico y profético, está cayendo de nuevo al oscurantismo de los tiempos de la Iglesia Católica, el oscurantismo espiritual. ¿Por qué? Porque ahora están colocando un nombre por encima de personas, cosa que Dios nunca le ha agradado. Mateo capítulo 23, versículo 9, me dice a mí la palabra. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero debemos entender que aquí no significa a un padre biológico, porque la palabra que utilizan ahí es del hebreo pater, que posiblemente fue el original arameo Abba. Dice la escritura que no digamos padre a nadie en la tierra, pero no significa un padre biológico, no le llamemos padre. Entonces, se está refiriendo a un padre espiritual, porque esta palabra va dirigida a los religiosos del momento de Jesús, los escribas, fariseos y doctos en la ley. Dice el Señor, no le digáis maestros a ellos, ni le digáis padre. ¿A quién? A un líder religioso, sea quien sea. Al que te enseña la palabra, no le llames padre. En conclusión, no le llames padre espiritual a nadie. En ese contexto,
en ese contexto de un padre espiritual. Miremos el siguiente video en el que y podemos ver cuáles son los versículos que ellos más se apegan más adelante. Pero miremos este video. ¿Cómo? ¿Quién llama padre? Hay pastores que les enciende la vida que mis hijos espirituales me llamen papá. There are pastors that burn up when my spiritual sons call me father. They get so mad. Se enojan tanto. Oye, I'm not saying I don't want to take the place of God, por favor. Yo no quiero tomar el lugar de That's not Dios. what I'm saying. Please. Eso I'm no es an lo que digo. extension. Yo soy una extensión. You are extension. Usted es una extensión. We all extension Todos somos extensiones of the great Father. del gran Padre. ¿Cómo le llamaría Timoteo a Pablo? What would Timothy call ¿Y Paul? cómo Pablo le llamaba a What Timoteo? would Paul call Timothy? Entonces está mal. So then he's Porque wrong. Cristo dijo, cuidado, llama padre a nadie. Christ says, be careful, don't call anybody father. Se lo decís ya. 1 Corinthians, Primera de Corintios, capítulo 4. chapter 4. Spiritual motion. Moción espiritual. Spiritual motion. Después de haber escuchado a este individuo, solamente llegamos a una serie de conclusiones. Porque lo que está haciendo este supuesto apóstol es tomar experiencias del Antiguo Testamento y versículos del Nuevo fuera de contexto. Experiencias como la de Eliseo y Elías y la relación que tenían entre ellos dos. Eliseo le decía a Elías que era como un padre, no un padre biológico, obviamente, pero era un padre humano, era como aquel que proveía. Al igual que Naamán el sirio y sus siervos, porque los siervos le decían a Naamán, le decían padre, ya, era un contexto humano. Lo mismo que los patriarcas, porque sabemos que el pueblo judío le decía padre a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, se les llamaba padres patriarcales. Pero lo que quiero dar a entender es que ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor ahora en día se puede autoproclamar padre espiritual de un pueblo. Y si lo hace solamente con el motivo de controlar, con el motivo de manipular. ¿Manipular qué? La conciencia. Porque si ellos te dicen que él es tu padre y te dicen que si para tener una identidad de hijo, al tener una identidad de hijo es tener el ADN, y cuando tú tienes el ADN tienes una unción, y aún muchos dicen que si tú no tienes una paternidad no tienes al Espíritu Santo. Entran en unos errores y contradicciones bíblicas que a gran escala van a provocar la apostasía en la iglesia. Y lo están haciendo de hecho en este momento. 1 Corintios capítulo 4, versículos 14 y 15. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Después de haber leído este pasaje, entendemos que este es el versículo primordial, o estos dos versículos son versículos primordiales en que ellos basan esta doctrina de la paternidad. Ellos dicen que el apóstol Pablo era el padre espiritual de los corintios. Pues ahí no me está diciendo en ningún lado que es un padre espiritual. Ahí lo que me está diciendo que era como un padre. Hay que saber leer. El versículo 14 me dice que era como un padre. ¿Por qué los estaba amonestando como un padre? Porque en la iglesia de Corinto había una serie de situaciones que se estaban viviendo. Capítulo 5, vemos que alguien se estaba acosando con su madrastra. Capítulo 1, podemos ver las divisiones que había entre los corintios. Y así sucesivamente, había un completo descontrol, hasta en los dones espirituales, que no sabían cómo usarlos. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es escribir una carta de amonestación contra los corintios. Y le está diciendo, yo estoy hablando, amonestando como a un padre. Aunque tenga muchos tutores, muchos maestros, yo os engendré por el Evangelio. No está diciendo que soy el padre espiritual. Está diciendo que a través de él, Dios obró para ellos, para salvación y vida eterna a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio. Es sencillo de entenderlo. Pero ellos toman este pasaje para escudarse de que ellos ahora pueden ser padres espirituales para muchas personas. Y se comparan al nivel del apóstol Pablo, de todas maneras. O sea, ellos no tienen ninguna autoridad de parte de Dios para compararse con este siervo de Dios que escribió una serie de epístolas en el Nuevo Testamento. Ahora, textos como el de Filipenses capítulo 2, versículo 22, en el que le dice a Timoteo que era como un hijo amado en la fe. O en 1 Timoteo capítulo 2, pero en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 también vemos que a los ancianos se les reprendía como padres, pero no como un padre espiritual, se dice como un padre biológico.
Pablo fue con Timoteo, la relación de Pablo con Timoteo y con Tito y con Onésimo era una relación como de un padre humano, como un padre hacia un hijo, no un padre espiritual. Porque más adelante vemos en la escritura que Pablo le dice en varias cartas que eran hermanos y colaboradores juntamente, servidores en la fe. Pablo en ningún momento puede contradecir las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículo 9. En ninguna manera la Biblia se contradice. La Biblia lo que se hace es complementarse. Pero ninguna persona se puede escudar en estos versículos para ahora apoderarse de la conciencia de muchas personas diciéndole que esos son mis hijos espirituales. Tú no engendras a nadie. La Biblia dice que nosotros somos renacidos por un nacimiento incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos de una simiente pura, somos renacidos de Dios. Tú no eres nadie, tú no eres una persona que va a decir que yo soy el padre espiritual de alguien solamente porque tienes un título de pastor o de maestro o de un supuesto apóstol. Déjate esas falacias, déjate eso a un lado. Lo que tú eres es un servidor de Dios, un colaborador de Dios. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Por ahora vamos a ver una serie de videos que nos van a confrontar acerca de este tema de la cobertura espiritual y la paternidad. Porque si una persona te está predicando una supuesta paternidad espiritual con errores bíblicos, tú tienes todo el derecho de decirle a esa persona, si se cree profeta o espiritual, tiene que decirle que se arrepienta, que cambie su manera de ser, porque va en contravía a la palabra de Dios. O sea, que no temas. Si una persona te viene a decir a ti que es supuestamente tu padre espiritual, pero tiene errores bíblicos, esa persona no es infalible como el Papa de Roma, como el obispo de Roma, sino que esa persona tiene que ser confrontada conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Tú tienes la autoridad la tienes dentro de ti, que es la palabra. Pero miremos esta serie de videos y vamos a ver estos supuestos padres espirituales con esta clase de doctrina con que salen ahora en día. Hoy en día vemos ministerios que se levantan y a los 5, 7 años, 10 años ya desaparecen. Y qué bendición y qué bueno es Dios que Senda Antigua después de 30 años continúa. Y eso refleja el carácter de Cristo a través del apóstol Wanda Rolón como apóstol tirando el fundamento de este ministerio. Yo quiero darle muchas gracias como sus hijos, como su padre y ellos como mis hijos. Los amo, les aprecio. Estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo y siempre uso al apóstol Wanda cuando voy a las naciones. Yo digo, pues sí hay apóstoles, mujeres en el reino de Dios, y no solo con nombres, sino que llevan las marcas, las señales de sacrificio, de poder, de unción, de carácter. Y quiero darle muchas gracias, quiero darle felicidades a toda esa familia de Senda Antigua. Muchas gracias y que tengan 30 años más. Y desearle que este año 2013 sea el año de la paternidad, el año donde Dios venga, lo visite con mayor unción y mayor gloria. Después de haber escuchado y haber analizado este video, ¿cómo es posible que este señor que se cree un padre espiritual cometa errores bíblicos que no son aceptables para supuestamente un siervo de Dios? El error bíblico número 1: ministerios que se levantan. ¿Cómo es posible que me está diciendo que los ministerios se levantan así solo? La Biblia me dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que el que provee los ministerios para edificación de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él es el que da los ministerios para la edificación del cuerpo. No es que se levanten ministerios, o no sé qué clase de ministerio. Es que está confundiendo la palabra ministerios con denominaciones. Y ahí es donde entra, él entra en un grave error doctrinal. Segundo error: el apóstol, este apóstol dice que el otro apóstol está tirando un fundamento en el ministerio o del ministerio, tirando un fundamento, un apóstol. La palabra de Dios dice totalmente lo contrario. La Biblia dice en Efesios 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice la Escritura: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de esa iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Y esto involucra aún a esos supuestos apóstoles. Apártense de iniquidad, dejen de robarle el dinero al pueblo. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los apóstoles y profetas. Ya está puesto, ya está firme. No necesitamos que ningún supuesto apóstol venga a poner un fundamento en un supuestamente ministerio. No caigamos en este error bíblico. Luego, este sujeto, Guillermo Maldonado, dice que es como un padre espiritual. Y no me sorprende estas palabras de este individuo, porque ya hemos leído que no podemos llamarle padre espiritual a nadie aquí en la tierra, en el contexto de una persona que nos enseñe la Biblia. Eso está totalmente prohibido. Nosotros somos siervos, consiervos el uno al otro, somos hermanos. Es más, Jesucristo nunca dijo yo soy el padre espiritual de los discípulos. Nunca le dijo llámeme padre espiritual. Al contrario, Él vino a revelar al Padre, vino a revelar al Padre que estamos hijos. Y todo el mundo sabe el Padre nuestro, aún los católicos. Dejémonos de falacias. El tercer error doctrinal es que le llama apóstoles a la sierva en que se está dirigiendo este mensaje, un apóstol mujer. En la Biblia no vamos a encontrar apóstoles mujeres. Que me lo compruebe por la Biblia, que hubo apóstoles mujeres, le creo. Pero en la Biblia no vamos a encontrar apóstoles mujeres. O sea que ese es un error doctrinal también, no está en la Biblia. Lo que no está en la Biblia simplemente lo desechamos. Lo cual, el último punto es que dice que es el año de la paternidad. Ya tienen hasta año de paternidad. ¿Hasta dónde llega el descaro bíblico de llamarle año de la paternidad? Me parece que el año 2013 en que está dirigiendo este mensaje, pero no existe ningún año de paternidad. Y luego finaliza diciendo que Dios los visite con unción. Que Dios les visite con unción. Pero yo me pongo a pensar, bueno, es que ya Dios nos visitó con unción desde el Pentecostés hasta ahora. La unción viene cuando tú crees en Jesucristo. Ahí Dios te está llenando de tu unción. La unción no viene por un lugar específico. Si ese fuera el pensamiento, estarías en una secta. Tú no estás en una secta. Si tú crees que tu pastor o tu apóstol te está predicando que visitación con unción y sobrenatural, que atmósferas y todo ese cuento neoapostólico, déjame decirte que se está convirtiendo en una secta. Y la Biblia dice, salid allí pueblo mío y no toquéis su inmundo. Parecen de Dios, pero no son de Dios. Ten mucho cuidado, porque lo que tú tienes que regirte es en lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Caminamos en lo que dice la Escritura, no caminamos en lo que dicen ciertas personas. Caminamos en lo que Dios nos dice a través de la palabra. O totalmente lo contrario sería que estuvieras metido solamente en una religión y en una secta, si una persona te predica lo contrario de la Biblia. Miremos el siguiente video para que podamos analizar más errores bíblicos y podamos entender cómo ellos otorgan la supuesta paternidad. Porque arman un show, arman todo un circo, arman un show en donde el apóstol está en un alto grado, más que el pueblo. Arman totalmente un show con luces, con colores. No siento que esto sea malo. Arman totalmente un show. ¿Pero para qué? Para luego llamar a un cierto profeta, apóstol o pastor para otorgarle una supuesta paternidad delante del pueblo. Para que todo el pueblo ya luego comience a llamarle al supuesto apóstol como algo reverencial. Para que todo el mundo lo reverencie como un padre espiritual. Entonces hay una transferencia apostólica, hay una transferencia espiritual que no existe en la Biblia. Todo esto lo hacen ¿por qué? Lo hacen prácticamente por vanagloria, para que su ministerio crezca, para que su ministerio se propague a través del mundo. Pero miremos el siguiente video y veremos unos errores bíblicos. Quiero que analicen los errores bíblicos del siguiente video. Apostle Medina. Apóstol Medina. Apostle Medina. ¿Dónde está el apóstol Medina? Where is Apostle? ¡Grita, pastor! Shout, Pastor. Levanta tu mano. Lift up your hand. El Espíritu de Dios me dice. Spirit of the Lord Ahí donde says. está, levanta tu mano. Right there where you're at, lift up your El hand. Espíritu de Dios dice. Spirit of the Lord says. ¿Por qué dejaste Why did que el you espíritu religioso let the religious te spirit mandara a callar en el país? have you shut your mouth in Yo that te country? di una asignación. I gave you an Yo te assignment. di la asignación apostólica. I gave you the apostolic assignment. ¿Por qué dejaste que otros Why did you allow others se fueran? to go? Yo te llamé a ti. When I called you, A ti te di la voz. I gave
gave you the A voice. ti te di la gracia. I gave you the Y grace. dejaste que el espíritu religioso You let the religious spirit viniera come y mandara callar tu boca. and have it shut Y Dios your mouth. dice, But the Lord "Hijo, says, son, Yo te hice una voz en Honduras. I made you a voice in Yo Honduras. te hice una voz con el gobierno. I made you a voice with the Y government. no puede callar tu voz. And you cannot silence your voice. No puede callar tu You voz. cannot silence your Levanta voice. la red apostólica, Raise up the la apostolic cual nest yo te puse por cabeza. that I put you as a head Levanta of. apóstoles. Lift up Levanta apostles. evangelistas. Raise up Levanta evangelists. maestros. Raise up Y teachers. dice, comienza a ser cruzada. He says, begin to have crusades. El crimen en Honduras disminuirá. Crime in Honduras will go down Porque habrá una visitación. because there will be a El visitation. Espíritu de Dios dice, levanta la mano. Spirit of God says, lift up your hands. Honduras, Honduras, traigo una visitación. I'm bringing a visitation. Este es tu tiempo. This is your time. Este es Después de ver el siguiente video, es allí donde recordamos las palabras del Charles Spurgeon. Él decía que habrá un tiempo en que los pastores ya no pastorearán ovejas, sino que vendrán payasos entreteniendo cabras. Tristemente se está viendo ahora en día la misma situación, lo que ya se había dicho por muchos, a través de muchos siervos de Dios. Después de este show, porque esto es lo que hemos visto es como una transferencia apostólica o paternidad, que por así decirlo. Ya no le llaman paternidad, ya utilizan ya palabras un poquitico más refinadas y más ocultas, le llaman asignación apostólica. Claro, la cobertura y la paternidad ahora ya se le está llamando asignación apostólica. Está cambiando de términos, pero a la final todo es un mismo lenguaje, un lenguaje neoapostólico y profético que no existe en la palabra de Dios. Luego le dice al individuo que hay un espíritu religioso que le ha impedido predicar la palabra. ¿Dónde me dice la escritura que el espíritu religioso no existe? Un espíritu religioso, pero que me lo comprueba la Biblia, el espíritu religioso no existe. No encuentra ningún versículo que soporte ese espíritu religioso. Un espíritu religioso. Sí me habla de ataques demoníacos, la palabra de Dios. Hay muchos demonios que atacan a los cristianos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la escritura. Eso lo entendemos. Pero de que me diga que hay un espíritu religioso y sin base bíblica está en una completa contravía hacia la palabra de Dios. Luego le dice que levanta la red apostólica, le dice este apóstol al otro, levanta la red apostólica. Otra palabra que no está en la Biblia. Dice, la cual yo te puse por cabeza. Levanta la red apostólica, la cual yo te puse por cabeza. Pero ¿en dónde se le ocurrió en la mente a este señor decir una completa herejía? ¿Cómo así que todavía lo pone por cabeza? Lo único que está por cabeza es Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Todos los demás, tú, como yo, o como cualquier otro pastor, o cualquier otro predicador o evangelista, solamente somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. O sea que ahí estás en un completo error bíblico. Luego le dice al otro, bueno, lo que la gente quiere oír, porque la Biblia dice que tendrán comezón de oír y ya no escucharán la sana doctrina, porque ya tendrán comezón de oír herejías, de oír falsas doctrinas, de oír lo que las salamerías de otras personas. En el libro de Job encontramos a Eliú, que él dice que ya no hablaré más con lisonjas, no usaré del hombre con lisonjas. Decía Eliú a Job y a los amigos de Job. Y eso es el mismo carácter que tú tienes que tener como cristiano. No usar lisonjas con nadie. ¿Por qué? Porque eso envenena el corazón. Ahora este señor está utilizando lisonjas con ese otro supuesto apóstol. Él está diciendo que el crimen en Honduras disminuirá a causa de él. El crimen en Honduras disminuirá a causa de él. No, la Biblia me dice a mí que hay que orar por los reyes y los que están en autoridad. ¿Sí? Para que vivamos quietos reposadamente. Eso está en la escritura. Pero eso es una misión de cada cristiano. Hay que orar por los que están. Pero eso no se refiere a que a través de él el crimen va a disminuir. Que a través del supuesto apóstol el crimen va. Y que Honduras tendrá una visitación por el mismo apóstol. Vea, por él y para él hay una visitación del Espíritu Santo. La Biblia dice, esto es totalmente lo contrario a la palabra de Dios. Están endiosando a un hombre. Estamos regresando a los mismos tiempos de Roma, donde el emperador romano se creía un dios para el pueblo, y ahora es lo mismo. Estos supuestos falsos apóstoles, pseudoapóstoles, se están considerando como dioses para el pueblo. Estamos totalmente cayendo a una contrariedad de la palabra de Dios. Pero miremos el siguiente video y encontraremos otros errores bíblicos.
Extienda su mano para acá. Stretch your hands this way. Giovanni Sodi. Giovanni and Sondi. Así dice el Señor. Thus says the Lord, Los traje I brought you en las alas del viento. on the winds of the wind, Hasta wings of the esta wind, ciudad. to this city. Este es el sitio de su asignación. This is your assignment place. Aquí crecerán, Here you shall grow. aquí envejecerán, Here you shall grow old. verán bendición sobre sus You'll hijos, see blessing over your children, no solo los naturales, not just the natural ones, sino los but espirituales. the spiritual sons and De daughters. sus lomos From your loins, voy a sacar profetas, I'll bring out prophets, pastores, pastors, profetas, prophets, maestros, teachers, evangelistas, evangelists, empresarios, businessmen. porque les he entregado la unción I've given you the anointing de Melquisedec, of Melchizedek, activadores de reyes y sacerdotes. activators of kings and priests. Ustedes serán mentores. You shall be mentors. Los levanto como un árbol I lift you up as a tree cuya copa se verá de cualquier parte del planeta. whose top shall be seen from anywhere in the planet. Vendrá gente de Europa, People from Europe shall de come, todo Estados from all the Unidos, United de States, Centro y Suramérica, South and Central America, aquí a Providence, to Providence, a ver to see lo que Dios ha hecho con what God has ustedes. done with you. Porque esto será casa de pan, This will be a house of bread, será casa de pan. shall be a house of Vendrán a bread. ser entrenados, They will become to train, formados, formed, entrenados equipped en estrategias in poderosas de mi strategies, reino. mighty kingdom strategies. Bueno, lo que está haciendo este individuo ahorita es entregar una supuesta paternidad delante de un circo. Porque eso no le puede decir algo más, sino esto fue completamente un circo. Aquí no hay evangelio, aquí no hay amor, aquí no hay misericordia, porque el evangelio es justicia, amor y misericordia. Eso es lo del evangelio. Aquí lo que hay es engaño, hay mentira. Aquí lo que hay es una injusticia, endioseamiento de un hombre. El imperio romano y el imperio babilónico metido dentro de la iglesia, prácticamente. Estos emperadores romanos, falsos apóstoles, ahora ya el show lo entregan con un completo, una completa agenda de profecías falsas. Ahora, tras de que están profetizando, supuestamente Dios me dijo, ¿no? Le dice al individuo, yo te traje con las alas del viento a esta ciudad. Yo te traje con las alas del viento a esta ciudad, pero ¿en dónde la Biblia me habla a mí en el Nuevo Testamento que Dios trae con las alas del viento a una ciudad? Espiritualmente hablando, ¿por qué se trata de un lenguaje así? ¿Por qué? Porque esas palabras suenan muy bonito, suenan muy lindo, pero no son palabras que están en el Nuevo Testamento, no son palabras del Evangelio, no son palabras de vida, son palabras solamente humanas. Luego le dice que este será el sitio de tu asignación. Ahí le está entregando una paternidad espiritual que no existe. Le está entregando una supuesta autoridad, una supuesta unción a esta persona, una supuesta asignación. Esto es un error garrafal. Luego le dice, de sus lomos van a salir pastores, maestros y evangelistas. De los lomos de ese individuo van a salir pastores. No, los ministerios los entrega Jesucristo. Las capacitaciones vienen de Jesús de Nazaret, no vienen por causa de un supuesto apóstol o individuo. Nadie se puede dar el lujo de decir, no, este ministerio salieron de mí. Ya se están endiosando de nuevamente, están haciendo dioses. Están haciendo dioses. Esta paternidad espiritual lo que está creando son dioses aquí en la tierra. Dioses. Están creando, pero dioses con D mayúscula, no con D corta. Están creando prácticamente ídolos, por decirlo así, dioses e ídolos al mismo tiempo. Luego le dice que tendrán la unción del Melquisedec. Algo entregado por este apóstol. Este apóstol le está entregando, Dios a través de este apóstol le está entregando la unción del Melquisedec. Para entender esto, Melquisedec, el sacerdote de Salem, cuando Abraham se encontró con él después de la derrota de Kedorlaomer, esa es la experiencia, era el sumo sacerdote de Salem. Prácticamente Melquisedec era tipo y sombra de Jesús de Nazaret, porque Hebreos capítulo 7 me lo dice. O sea que la Biblia no me dice que Melquisedec tenía una unción, me está diciendo que era un sacerdote de Salem, que era tipo de Jesús y sacerdote de Salem. No me sale en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar unción de Melquisedec, en ninguna parte de la escritura. O sea que ese pastor o este evangelista, como le quiera llamar, de Luis Tobar, está mintiendo, y una mentira es del diablo. Juan 8:44, el que practica la mentira, el que dice mentira, el que practica la mentira es del diablo. Prácticamente lo que está haciendo él
y delante de todo el pueblo al decir Dios me dijo, está siendo un falso profeta. Y la Biblia me dice de los falsos profetas que no tengas temor de ellos. Luego dice él que ellos serán, estas dos personas en que le está colocando supuestamente ministrando, activarán reyes y sacerdotes. Que estos dos individuos van a activar reyes y sacerdotes es una completa mentira. La activación de reyes y sacerdotes no la da un ser humano. La recibimos cuando Jesús de Nazaret entra a nuestras vidas, cuando recibimos a Cristo y cuando la sangre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Ahí es donde entramos a ser reyes y sacerdotes para el Cordero. Entramos a un reino, no terrenal, un reino celestial. No un reino apostólico como lo están proclamando ahora el reino ahora. Estamos en un reino de los cielos. Como Jesús mismo lo dijo, mi reino no es de esta tierra, no es de este mundo. Estamos en un reino celestial. Luego, este individuo le dice que él será como el árbol, un árbol que alcanzará una copa grande. Yo creo que se está refiriendo al árbol de Nabucodonosor en el libro de Daniel. Oiga, pero ¿dónde se le va a ocurrir utilizar un pasaje del árbol de Nabucodonosor para profetizarle a otros dos individuos? A decirle que van a tener cierta autoridad y cierto prestigio. Claro que el hombre quiere escuchar lo que estos pastores que están recibiendo, ¿no? Supuestos apóstoles que estaban recibiendo, se ponen a llorar. Forman todo un circo, un show. Pero yo creo que todo eso fue programado entre ellos. Me parece a mí, porque todo eso es como fingido, como un show. La gente incauta solamente sabe decir amén. No digamos amén a cualquier mentira bíblica, a cualquier cosa que vaya en contra de la palabra, no le digas amén. Estás participando de sus malas obras. Pero miremos el siguiente video y vamos a ver más errores bíblicos en cuanto al tema de la supuesta paternidad espiritual. Oren lenguas, pueblo. Ore, no espectadores, ore. En un momento voy a ministrar milagros, pero ahora hay una unción profética ministrando. Sharamando Sharabaka. Abrito sobre banda, Shirobrundo, Sharabranda. Yebrojo site rebecosto baratas. Desde niño, nunca encajaste. Nunca. Porque la gente te quiso meter en una caja y nunca te dejaste. Te rechazaron. Aún tu propia familia te rechazaron. Luchaste porque ya desde niño había marcado tu corazón. El Espíritu de Dios dice: hijo, te he dado como padre a muchos, pero pongo una espada en tu mano para liberar mi pueblo. Con una mano los sanas, con la otra los liberas. Desato sobre ti una unción mayor del tiempo final para liberar. Sandro Bostekrata Bosoba. Estoy teniendo, levante la mano, estoy viendo. Y veo un lugar así, mira, lo voy a describir. Un lugar así como redondo, como ovalado. Es un lugar ovalado. Tienes unas sillas azules. Es un lugar ovalado. Veo un enorme logos en la parte de atrás. Y veo que tiene todas cámaras para grabar, televisión, etc. El Señor dice: ese es tu edificio. Esa es mi casa en Iquique. Y el Señor te dice: lo que sembraste en esta conferencia, por lo que sembraste aquí, yo te daré tu casa. Te daré tu casa, y en esa casa vendrán de todas partes de Chile a buscar del vino nuevo. Y en el nombre de Alicia, levanta la mano. El Señor me dice: ábrele los ojos para que vea todas las artimañas del enemigo, para que vea todas las trampas del enemigo, para que vea más allá de lo que has visto.
El Señor dice, hija, abro tus ojos. Abro tus ojos para interceder por Chile. Te asigno a orar por el gobierno. Te asigno a orar por Israel. Y te asigno a orar por tu esposo. El Espíritu de Dios dice una unción. Ponle la mano, pastora, profeta Saraí, y ábrele los ojos. Vas a ver como una pantalla. Recibe. Pastora. Aquí vemos otra transferencia de la paternidad, la supuesta paternidad espiritual. La transferencia, como ya dije anteriormente, arman todo un show. ¿El show para qué? Para que esa persona supuestamente reciba una autoridad de parte del supuesto apóstol, como él es la cobertura de muchos. Una cobertura que no existe. Él es un papa, nativamente un papa evangélico. Para estas personas, entonces por eso es que necesita hacerlo visible para que mucha gente lo vea. El show continúa. Luego le dice al pueblo, todo el mundo ora en lenguas. Ahí ya se fue, desde el principio ya se fue a encontrar la palabra de Dios. Todo el mundo ora en lenguas, todo el mundo ora en lenguas. Pablo lo dijo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que muchas palabras en lenguas. Y si no hay intérprete, no calle en la iglesia. Eso es lo que dice la palabra en 1 Corintios. O sea que nos pongamos en contravía la palabra ya por esto. Todo el mundo ora en lenguas, por favor. Luego les dice, voy a ministrar milagros. ¿Qué tanta humildad tiene este siervo? Que voy a ministrar. ¿Qué ministra Dios? No eres tú. No es este individuo, no es nadie. O sea, no hay ningún pastor que diga, yo voy a ministrar. Ahí ya se fue. En contra de la palabra de Dios. El que ministra es Dios, a través del Espíritu Santo. Eso mismo lo dijo, si yo por el dedo de Dios hago esto, echo fuera demonios, por el dedo de Dios, por el poder de Dios. Es la investidura de poder que tienes tú como un cristiano, el Espíritu Santo, la investidura de poder, la que nos permite hacer todo, porque en realidad es Dios quien hace la obra, no somos nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Creador, en las manos de Dios. Luego dice que unción profética, que desde niño, que Dios ha marcado el corazón. Desde niño Dios ha marcado el corazón de este individuo. O sea, wow, que tan bellas palabras. Claro, todo lo que quieran oír. Luego dice, hijo, yo te he dado como padre a muchos. Prácticamente lo que el Señor le dijo a Abraham, se lo dijo a este Maldonado, a este sujeto, a este otro individuo. Pero vemos que Abraham es tipo de Jesús. Es la simiente, prácticamente te ha dado padre a muchos porque él iba a ser la simiente que es Jesucristo. En ningún momento podemos tomar esa base bíblica para aplicarla a un individuo a través de un falso don de profecía. El Padre espiritual en nosotros es Dios. Pero en Abraham se salió una simiente pura que es Jesús de Nazaret, por el cual tenemos entrada de redención al Padre. Es sencillo de entender, pero este Señor complica todo el asunto. Luego le dice, hijo, yo te he dado una espada en la mano para liberar pueblo. Luego esta espada supuestamente era la espada para sanidad y para muchas cosas, como yo creo que está viendo este señor está viendo muchos programas de Don Quijote de la Mancha, yo creo, porque lo que es la Biblia es la espada del Espíritu, ¿ya? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando tú la hablas, no que tú la tienes en la mano. Cuando tú hablas la palabra, estás utilizando la espada del Espíritu. Pero este sujeto dice que el otro apóstol tiene una espada en la mano para hacer sanidades. Tomando de nuevo, dándole una paternidad para tomar el lugar de Dios. Pues es el concepto de la paternidad neoapostólica. Crear ídolos. Ya, crear dioses que la gente los adore, que esos dioses ídolos que la gente los idolatre y los tenga en gran estima, y que todo lo que ellos digan tú tienes que decir amén y seguirlos ciegamente. Seguirlos ciegamente, y todo lo que digan tú no puedes contradecirlos. Eso es una doctrina satánica, es una doctrina de demonios. Luego le dice que este lugar es el edificio del pastor y la casa de Dios, el edificio, que el Señor iba a dar un lugar, un edificio, y que ese edificio iba a ser la casa de Dios. La Biblia me dice el contrario. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, eso fue antes. Ahora lo que existen somos piedras vivas. Tú eres una piedra viva. Dios habita en tu cuerpo como templo. Tú eres un templo del Dios viviente. Que te congregas en un lugar, no, sí. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré. Él lo prometió.
Pero eso no significa que tú tienes que estar en una iglesia lujosa y ostentosa para que Dios se mueva y la presencia de Dios se mueva. Eso no es así. No está malo congregarse en números de 2 y demás. No está malo porque esto lo manda el Señor. Lo que sí es malo es decir que la casa es el templo o lugar de Dios. Voy a hacer un estudio sobre ello para que podamos entenderlo. ¿Cuál es el verdadero templo de Dios? Y cómo los templos han surgido desde Constantino, cuando él decomisó los templos de los paganos y se movió a los cristianos. Desde ahí existe la palabra templo para los cristianos. Antes en la iglesia primitiva no existía. Pero eso vamos a hacer un estudio más detallado sobre eso. Luego le dice que sobre este apóstol se iba a derramar un vino nuevo y que él iba a edificar en deuda. Primero, que vino nuevo, que aquel. ¿De qué vino nuevo se refiere? Ya el vino nuevo es el tipo de la sangre de Jesús, porque Jesús le dijo, esta copa, esta es la sangre que yo daré por muchos para rescate de muchos. Es el único vino que yo conozco a través de la Escritura. Lo otro es la unción del Espíritu Santo que recibimos cuando creemos en Jesús. De resto hablan de un vino nuevo. Claro, les prometen libertad, pero son esclavos de corrupción, como dice la Escritura. Por ejemplo, están prometiendo que tú tendrás vino nuevo, tú tendrás esto, tú tendrás tal beneficio. Pero Dios, la Biblia me dice que Dios no hace acepción de personas. Todos nosotros somos parte vital en el cuerpo de Cristo. Tú eres crucial para el cuerpo de Cristo. Ninguna persona se puede creer más que tú, ni tú más que otra persona. Esto no es parte del Evangelio de Jesús. Esto no es parte de la verdad. Todos somos iguales delante de los ojos a quien tenemos que rendir cuentas. Delante de los ojos de Dios. Y luego le dice, yo te asigno para orar por el gobierno y por Israel. Bueno, un montón de cosas. Esa asignación ya la tenemos en la Biblia. Eso no tenemos que escuchar de un profeta. Esa es una asignación de la Biblia. Hay que orar por todos los reyes y todos los que están en eminencia. Miremos el siguiente video. Si naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién? Ahora les voy a enseñar algo poderoso. ¿Hijo de quién eres? ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre. ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. ¿O no? ¿Junior? ¿O no eres Junior? ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quién sos vos? ¿Jehová Junior? Escucha esto, es que esa es una manera de enseñar, es una verdad. Bueno, y para terminar, no nos podía faltar el payaso mayor de este circo, de este círculo apostólico y profético, este movimiento que ha salido, que se ha propagado por mucha iglesia cristiana, lamentablemente. Pero que Dios, en su misericordia, yo sé que va a sacar a mucho pueblo de esa ceguera, de esa red supuestamente ministerial. Este payaso se llama Cash Luna, y ahora lo que está diciendo es que él nos va a entregar un mensaje poderoso. Dice que nosotros somos el Jehová Junior. Bueno, la palabra Jehová no voy a entrar en detalles porque eso será para otro video. Está mal transliterada del hebreo, de cualquier manera, ¿no? Pero usted dice que nosotros somos Jehová Junior porque somos hijos de Dios. La Biblia dice que somos hijos porque somos hijos no natural, somos hijos por adopción. El unigénito de Dios es Jesucristo. Ya es el unigénito del Padre. Es la sustancia misma, como dice el libro de Hebreos, capítulo 1, que es la imagen es la sustancia misma del Padre, la imagen de Dios, la imagen misma de la sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 4 me dice que es la imagen de su sustancia. Entonces, es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen y sustancia del Padre de Dios, del Padre Celestial. Tú lo que eres, tú y yo, como cristianos, somos hijos de Dios por adopción. Somos hijos adoptivos de Dios. No tenemos la naturaleza del Padre, la sustancia del Padre. No tenemos la misma sustancia del Padre. Pero por la gracia y la misericordia de Jesucristo, el Hijo de Dios, somos llamados ahora a entrar a la presencia de Dios como hijos adoptivos. Tú eres un hijo adoptivo del Padre eterno, del Padre de las luces, del Padre de los espíritus, como dice la Escritura.
Eres un hijo del Padre Celestial, pero por adopción. Pero este tipo cree que tú eres un Jehová Junior porque ahora tienes el título de hijo de Dios. Es un completo error. No podía faltar este individuo de Cash Room. Pero esta doctrina, ¿qué está apoyando? Está apoyando la paternidad espiritual. Todo esto es apoyo a la doctrina de la paternidad espiritual, porque como ya dije anteriormente, el propósito de la cobertura espiritual y de la paternidad espiritual es crear ídolos. Ahora el pastor es un ídolo. Hay una pastolatría y una apostolatría que se ve en muchas congregaciones. Les da miedo. Uy, ahí viene el ungido de Dios. Le brillan los zapatos al ungido de Dios. Le traen el agüita, le corren. Hermanos, ¿qué es lo que se está viendo ahora en día? Despertemos. Si tú eres un pastor, despierta. Los hermanos no son tus siervos, son consiervos tuyos en el ministerio. Tú eres un administrador. Jesús dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. Ellos no te sirven a ti. Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, no le dijo a los discípulos, vea, quítenme los zapatos, háganme esto, tráiganme un vaso de agua. No. ¿Por qué? Porque sabía que no venía a ello. Él se despojó de su gloria. Me dice el libro de Filipenses capítulo 2. Y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se humilló y tomó forma de siervo. Ahora, ¿quién eres tú para decirte que la iglesia son tus hijos espirituales y tienen que servirte a ti? Despierte, abre los ojos. Si tú eres un hermano en Cristo, estás metido en esta reina, en esta mezcolanza espiritual, Dios te quiere sacar. Dios te ama. Jesucristo te ama. Y porque te ama, te está dando mensajes como estos. No te dejes engañar por la herejía. La Biblia me dice que el anticristo no vendrá, el hijo de perdición no vendrá, sin que antes venga la apostasía. Y también me dice la palabra que ancha es la puerta que va a la perdición y muchos son los que van por ella, pero estrecho es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Jesucristo es esa puerta estrecha, la palabra de Dios. Vívela como está escrita, no le añadas. No permitas que te engañen. La Biblia dice, no dejes que nadie te engañe. No lo dejes. No lo dejes. Ahora, quiero en oración y pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú entiendas este mensaje y que tú aceptes la palabra y que busques la sana doctrina. Sana doctrina. Lee la Biblia, investiga. No comas cuento de lo que te diga. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los cristianos harán mercadería con palabras fingidas. Dice, con palabras fingidas harán mercadería de nosotros. Y en el libro de Judas me lo especifica tajantemente. Tienes que tener cuidado con las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque están esclavizándote y te están haciendo mercadería de tu fe. Tu fe deposítala en Dios, no en un hombre. Espero que Dios te bendiga y hasta un próximo video.